Benicio Simula fue secretario de Obras Públicas de la provincia, es aparte un docente universitario que está especializado en temas de vías de comunicación y que siempre le dio mucha atención a todo lo que es el puente Chaco Corrientes. Nos acompaña también en la mesa Leticia Muñoz, periodista especializada en temáticas de este tipo. Buen día, de la redacción del norte de Leticia. ¿Qué tal, Benicio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. Bueno, el puente nos preocupa, no solo porque el segundo puente no llega nunca, es como la caballería en las viejas películas del lejano oeste. Así es. Y nos tenemos que arreglar con este que parece que está en riesgo. ¿Es así o es como un temor infundado? No, separemos la cosa. Desde el punto de vista estructural, el puente hoy no presenta ningún síntoma. Tiene un monitoreo permanente en lo que hace a la estructura por parte de especialistas muy reconocidos de Vialidad Nacional y además tiene asistencia de la Universidad Nacional del Rosario. Lo que a nosotros nos preocupa es la cuestión vinculada al tránsito, que está asociado precisamente a este accidente que hemos visto. Perdón, dejemos claro ese tema de la estructura, porque hay algunas declaraciones en los medios de distintos personajes y gente también vinculada a la historia del puente. Estructuralmente no hay ningún riesgo. A ver, le voy a señalar lo siguiente. Yo hoy me puedo ir al médico, hacerme todos los análisis y estar ok. Y a lo mejor dentro de 3 meses me aparece algo que no estaba previsto. Por esa razón lo que hay es un monitoreo permanente. Inclusive para que ustedes tengan idea, las estructuras son huecas, se puede caminar por adentro, o sea, se camina, se verifica, se ve si hay fisura, se tienen en cuenta las cuestiones, así como cambiamos aceite y filtro y mantenemos nuestro auto. Por ejemplo, el tema de la Junta es un tema para tratar de que las estructuras funcionen lo más adecuadamente posible. O sea, yo hoy no me preocuparía por la estructura porque, insisto, existe un monitoreo permanente. Que pueda pasar algo, digo esto porque después ocurre algo y van a decir, el ingeniero Simula... Esto va a quedar grabado, Simula. Sí. Exacto, yo quiero decirles que un puente muy parecido a esto, de 10 años más de antigüedad en Brasil, a fines del año pasado, se desplomó. Pero por eso digo, esto igual que nuestra salud. Hoy estamos bien, dentro de 3 meses puede ocurrir algo. Lo que hay que saber es que hay médicos... Después de esta charla yo voy a pasar por el puente lo estrictamente necesario. No. Tenemos compañeros que viajan todos los días. Sí. Lo que nos preocupa es la cuestión vinculada al tránsito y uno de las principales razones es la circulación del tránsito pesado. El tránsito pesado, lamentablemente hoy en la Argentina, está operando con sobrecarga. No hay controles. El único control que hoy funciona es el que está entre Riachuelo y el Sombrero. Y la sobrecarga la vemos con el abollamiento en la ruta. Estos abollamientos no lo producen los vehículos particulares, los vehículos livianos, lo producen los camiones con sobrecarga. ¿Y esta sobrecarga qué significa? El diseño de los camiones implica que pueden operar con una carga máxima y en función de eso se diseñan 2 cosas. Por un lado los frenos, y por otro lado la relación potencia-carga. Si usted va con sobrecarga, tiene 2 consecuencias. Lo más probable es que tenga la alta probabilidad que los frenos le fallen. Y en segundo lugar, implica que usted está operando con una menor potencia. Las normas argentinas establecen 6 HP por cada tonelada de carga. Y esto lo vemos cuando circulamos por el puente y tenemos que ir por detrás de un camión a 5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no le alcanza la potencia. Ese es un claro indicio de que van con sobrecarga. Perdón, por eso lo que nosotros proponemos es que se establezca el control de los vehículos en lo que hace a carga, en lo que hace potencia, ver si tienen la revisación técnica correspondiente y de esa forma por lo menos tratar de que los camiones funcionen dentro de lo que las normas establecen. ¿Dónde se deben establecer esos controles de cargas? Bueno, del lado de Corrientes tenemos dificultades, no hay espacio, pero por lo menos controlemos del lado de Corrientes. Cuando vamos hacia Corrientes, antes de la estación de peaje a la mano derecha, hay un sobreancho y hay un espacio suficiente para instalar estos sistemas de controles. Este accidente, dentro de todo, fue un accidente con suerte.
Si este accidente se hubiese producido en la zona de Obenque, la historia podía ser absolutamente diferente. ¿En la zona, perdón, de...? Obenque. Los Obenque son estos cables que sostienen la zona central del puente, ¿no? Que es la zona central. Yo quiero recordarlo, y hay un trabajo que le mandé a Leticia oportunamente, van a ver la fotografía. Hace algunos años atrás, en el puente Sarrete-Brazo Largo, un camión impactó en la zona de Obenque. Hubo 3 o 4 meses de clausura de esa mano, porque ningún ingeniero le va a poner la firma si no hace todos los controles correspondientes. Sarrete-Brazo Largo lo resolvieron porque como son 2 manos en cada sentido, usaron el otro sentido, ida y vuelta. Acá, si esto ocurriera en el centro, bueno, indudablemente habría que clausurar el puente. A lo cual hay que agregar, y no quiero ser tremendista, lo que hicimos nosotros en el trabajo de la universidad es buscar antecedentes de puentes que tuvieron inconvenientes o colapsaron en otras partes del mundo. Si un camión, inclusive en el trabajo que le mandé a Leticia, aparece un camión que le falla el freno, está la fotografía, y que frenó a pocos centímetros de los Obenques. Con el agravante que los Obenques acá están del lado interno y los Obenques de Sarrete-Brazo Largo están del lado externo, o sea... Pero ¿qué pasa si uno de estos camiones que eventualmente impacta lleva cargas peligrosas, como el combustible que se distribuye a corrientes y emisiones y explota? Ahí hay una imagen, por ejemplo, de un camión que explotó en un puente en Bolonia, Italia, y lo destruyó totalmente. Entonces lo que hay que hacer es prevenir, es igual que nuestro cuerpo, prevenir. Entonces, la primera medida que nosotros proponemos es que se haga un control exhaustivo del tema de la circulación de camiones. La verdad que ayer vine de Misiones, pasé por el puente perfecto, pero no había camiones. Yo en eso no estoy de acuerdo. Usted no puede impedir que los camiones circulen. Esto va a ser un golpe a la economía. Se va a trasladar los fletes, porque en las horas que los camiones no pueden circular son camiones que están parados, hay que pagar al chofer, hay que pagar viático. Esto que estamos viendo, ¿qué es, Benicio? ¿Ese es Zárate? Ese es Zárate, por ejemplo, ¿ves? Mire, y no era un carga explosiva, fue el tanque de combustible. O sea, cuando nosotros planteamos estas cuestiones, no estamos, ahí se hubo que clausurar y se usó la que vemos a mano derecha. Se usaron en un sentido y en otro, mientras se comprobaba ver cómo quedó la estructura de los Obenques, que lleva su tiempo, porque obviamente, insisto, nadie va a ponerle la firma si es que no tiene absoluta seguridad de que no hubo daño. Ahora, este trabajo académico, con todas las medidas que usted sugiere que eran 9, 10, algo así. 9 medidas. Bueno, pero tiene varios años. Nosotros empezamos estos estudios en Lo que quiero marcar es que no se aplicaron nunca. En el 2019 en la Facultad de Ingeniería, cuando observamos que, como decimos al principio del trabajo, el segundo puente está demasiado lejos todavía. Suponiendo que hoy consigamos la financiación, que creo que se puede conseguir, son 4 años y medio, 5 por delante, con viento a favor, ¿no es cierto? Si encima la ley de Murphy actúa en contra, y justo cuando tenemos que empezar la obra hay una crecida del río Paraná, no nos olvidemos que hay que trabajar con la fundación en el hecho, entonces se complica un poco más el trabajo. Pero mientras tanto recuperemos el puente. Nosotros lo que además proponemos en una reunión, una larga reunión que tuvimos diferentes sectores convocados por la Federación Económica de Corrientes, es que se restablezca el ENVI, el ente biprovincial, que empezó a funcionar muy bien en la época en que Romero Fiera era gobernador de Corrientes y Ángel Rosas en el Chaco. Por debajo estaba la JUDIPRO, que es la Junta de Dirección de Proyectos, integrado por los 2 ministros y llegamos ya prácticamente a tener el proyecto listo para licitar. Además, hemos llamado a inscripción de empresas interesadas para hacer la obra y se presentaron 8 empresas de diferentes partes del mundo, de España, de Francia, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Lamentablemente después, bueno, hubo una serie de convenientes, había que poner una partida de subsidio, no más allá del 20%, el 80% cerraba con peaje. Se logró incorporar en el presupuesto del 2002 y lamentablemente, bueno, De la Rúa renunció y quedó en aguas de borraja todo ese presupuesto. Nosotros lo que proponemos es que se establezca una unidad de negocio, que las provincias se hagan cargo del actual puente inclusive,
Y que se proceda a licitar el segundo puente y que lo hagan las provincias con autorización de la Nación. Con el actual presidente no creo que haya problema. ¿Hacerse cargo qué significa? ¿Administrar el tránsito, cobrar el peaje? Tránsito, todo. la obra, el mantenimiento. Y pedir al gobierno que firme este crédito de 347 millones que está de dólar adjudicado. El resto se paga con peaje. Yo sé que la política del presidente es lograr el Déficit cero. El déficit cero o el equilibrio fiscal. Pero este crédito tiene 5,5 años de gracia. Suponiendo de que Milei sea reelecto, recién hay que empezar a pagar prácticamente cuando se está yendo. Sí, Y cuando se está yendo, la economía no está bien, quiere decir que Milei fracasó. ¿Entiende? Y si no, que pague el próximo presidente. Pero no podemos dejar hacer esta una obra. oportunidad que no hay que dejar pasar. Y cierro. Tenemos que ser rápidos en este tema, porque tenemos un fuerte competidor. El túnel subfluvial Santa Fe está en el mismo estado que el puente Chaco Corriente, y el proyecto del segundo puente está listo también para licitar, y no sea que los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, que tienen bastante espaldas, nos ganen la mano y en lugar de hacer el puente Chaco Corriente se haga el puente Paraná-Santa Fe. ¿Qué le parece que falta para impulsar un poco más esto del segundo puente, teniendo el financiamiento? Hace falta gestión, no quiero que nadie se enoje, pero hace falta gestión. Cuando yo fui secretario de Obras Públicas fuimos a Washington, al Banco Mundial. Igual se van a enojar, Benicio. Sí. A esta altura no me importa, mire, yo creo que el problema de la Argentina es un problema de gestión. Cuando usted frente, por ejemplo, caso relevante, cuando usted frente a la agencia de discapacidad pone un abogado sin conocimiento, cuando tendría que estar una persona que conozca sobre el tema de discapacidad, cuando con el tema del fentanilo nos enteramos que en la ANMAT la persona que maneja, no sé si la sacaron o no, manejaba el Instituto de Control de los Laboratorios, es una abogada, no es una bioquímica o farmacéutica, nos estamos dando cuenta que la Argentina tiene un problema de gestión y a veces tenemos elecciones, segunda vuelta, terminamos en octubre, en el fin de noviembre y 2 o 3 semanas antes, che, ¿quién puede ocupar este cargo? ¿Quién puede ocupar este cargo? Sí. No, en otros países... no se evalúa la idoneidad. En otros países los cargos políticos terminan en el nivel de subsecretario. El resto son gente de carrera con altísimo conocimiento. Claro, son técnicos. Yo siempre menciono un libro que recomiendo, Camino hacia el Poder. A mí me gusta mucho el sistema político inglés, el sistema parlamentario. Hay 2 grandes partidos, conservadores y laboristas. Y este libro menciona justamente el caso del tema de transporte. O sea, los conservadores estaban en el poder, ganan los laboristas, automáticamente arman un gabinete en la sombra idéntico al del gobierno, ¿sí o no? Esta gente se va preparando y menciona el caso de un parlamentario que lo designan como ministro de Transporte en la sombra. Este señor recorrió toda la infraestructura de transporte, se reunió con todos los sindicatos, con todos los organismos vinculados al transporte. Cuando los conservadores llegan a ganar, este señor estaba preparado para asumir como ministro de Transporte. Nosotros acá tenemos muchos casos. O sea, Jaime nunca podía haber sido ministro de Transporte, ni Schiavi tampoco. Bueno, aquí mismo en la provincia hemos visto personas que pasaron por ECOM, de ahí saltaron a SECHEP, de ahí fueron a la Lotería Chaqueña. Coincido, o sea, son Leonardos da Vincis locales, ¿no? Capaces de hacer todo en todas partes. No lo voy a dar por una cuestión de respeto, porque no me quiero involucrar, pero sí, hay gente que no debiera estar en algunos cargos. Sí, tenemos una pregunta que nos dejaron en el chat de YouTube. Dice, ¿qué estamos pagando cuando abonamos el peaje del puente General Belgrano? Hoy lo único que estamos pagando es el sueldo de la gente que cuando terminó la concesión en el gobierno de Alberto Fernández lo pasó al Estado y estamos pagando sueldos solamente, sí. Hay un video que se viralizó, esto en su momento, ya tiene su tiempo, a ver si lo podemos poner, el de una toma del puente, que hay como una pérdida de material. Un clásico, sí. ¿Esto significa algo? Yo creo que tiene muchos años, no indica nada. Sí. No, gran parte es suciedad que cae por los costados, gran parte, ¿no?
O sea, no tiene que ver con esto que... Y lo otro que nosotros establecemos es, bueno, si sigue la nación, que lo haga la nación, y si se hacen cargo las provincias, tiene que haber una sola entidad que se haga cargo de la coordinación del puente. No puede ser que la policía Corrientes haga lo que quiera, que la policía del Chaco haga lo que quiera, que Gendarmería se instale donde quiera acá, se instale allá. El puente, cada uno hace lo que quiere. Por ejemplo, me parece bien que Gendarmería haga el control, pero Gendarmería Corrientes no puede instalarse en la subida del puente. Cuando para un camión, ese camión no puede subir. Claro. Con suerte sube en primera porque no tiene impulso. Y hace un par de años la Defensoría del Pueblo del Chaco convocó a Gendarmería justamente por este tema, uno de los tantos temas, y no logramos resolver. O sea, que se corran 300 metros antes de la última colectora a mano derecha y ahí hagan los controles, pero fíjense qué cosa simple, ni estamos hablando de una gran inversión, ¿me entiendes? Son medidas que hay que tomar, medidas para que el tránsito tenga mayor fluidez y no tengamos accidentes como los que hemos pasado hace 2 semanas atrás. Ahora, ingeniero, estamos hablando, bueno, de tránsito, de vías de comunicación. Pasemos un poco a la logística porque usted estuvo en Canadá. Ahora sí, los compañeros nos comparten los videos que usted nos mandó. Pero en Canadá de verdad. En Canadá de verdad. ¿Qué pasa ahí con el tránsito pesado y cómo se transportan las cargas? Bueno, yo le mandé un video transitando, creo que le mandé el de Seattle, al norte de Estados Unidos, pero tengo uno idéntico que este en Canadá. Fíjense en ese video. Usted no ve un solo camión. Seattle es una de las principales zonas productivas de Estados Unidos. Ahí está Boeing, ahí está Amazon, ahí está varias empresas que nacieron ahí. ¿Cómo hacen? No hacen un cambio. Bueno, el 80% de las cargas se mueven por ferrocarril. Claro. Ahora le va a mostrar, no sé si le van a pasar el tema, por ejemplo, los contenedores. El del ferrocarril. Yo tengo una filmación, por ejemplo, de las terminales de carga de granos en Vancouver. Ahí está. No va a haber fíjese, ese, por ejemplo, son formaciones ferroviarias de más de 100 vagones. No sé si van a pasar otras. 100 vagones con doble nivel de contenedores. O sea, cada formación lleva 200 contenedores. Implica que saca 200 camiones de la carretera. Usted entra a las estaciones, de las terminales de carga de granos, las mismas que están aquí, Cargill, Bujegor y todo, no va a haber un solo camión, todo es por el sistema ferroviario. Con lo cual, bajan el nivel de accidente, bajan el nivel de rotura de ruta, bajan el valor de los fletes, y no es casualidad que Canadá hoy esté noveno a nivel de logística en el mundo, medido por el Banco Mundial. ¿Saben a qué nivel está Argentina? A ver. No nos animamos a preguntar. 76. El Banco Mundial mide cada 2 años. El último fue el 23. Yo le garantizo que el 25, con 2 años que no invertimos en ruta, ni en infraestructura, ni en servicio, vamos a estar mucho más abajo. Entonces, ¿cómo se compite? Y no se puede competir. Yo escuché hace un par de semanas atrás a un empresario extranjero que dice, quiere invertir en litio. Dice, pero yo con el estado de las rutas... Y creo que me voy a ir a Chile. Claro. Esa es otra Benicio, emergencia. ¿cómo se llamaba, Leticia, este profesional que trajimos también? Gustavo Wechselmann. Bueno, Wechselmann, él, sí, lo conozco. Él cuestionaba este pronunciamiento de las federaciones económicas de Chaco y Corrientes. Sí, en realidad de uno de los presidentes. Claro, como abogando el regreso a la balsa o alguna alternativa de ese tipo, como diciendo, es como asumir que esto es un fracaso y que tenemos que ir para atrás. Pero imposible. O la idea es válida. Si usted tiene un congestionamiento en el puente, ¿cómo hace para resolver con la balsa? Primero que ya no hay más balsa en la Argentina, salvo en 1 o 2 puntos muy chicos, qué sé yo, en Puerto Rico, Misiones, que pasa a Paraguay, pero prácticamente no tiene balsa. Y segundo, ¿dónde va a estar el embarque en el Chaco? Estaba en Antequera, ya no existe más. Y en Corrientes usted no va a mandar todo el tráfico al centro de la ciudad, que ya tiene congestionamiento. Y además necesitaría una balsa detrás de otra para resolver el tema. Por eso digo, acá lo que tenemos que hacer es mantener el puente y garantizar la transitabilidad para que no existan accidentes que pongan en riesgo la estructura. Por eso, más que la estructura en sí, a mí me preocupa y nos preocupa a quienes estuvimos en estos trabajos es la transitabilidad, el riesgo de la transitabilidad sobre la estructura y fundamentalmente por los puntos. Ahí vemos los huellones, ¿no? Eso lo generan los camiones, no generan nuestros autos cuando cruzamos.
Fíjense, por eso están pasando con sobrecarga, no están rompiendo la ruta que los pagamos entre todos y encima si no se está invirtiendo, bueno... Dabas un dato que para el ciudadano común es muy visible. Cuando uno va por el puente y tiene delante un camión que va a 5 o 10 kilómetros por hora, es porque sí o sí va con sobrecarga. Va con sobrecarga. Porque y eso no debería ser así. No debería ser. La normativa argentina, que está en cabeza de una ley, determina que los camiones tienen que circular con 6 HP por tonelada de carga, ¿sí o no? O sea, si por ejemplo el camión está trasladando 40 toneladas como carga total, el peso del camión, el acoplado y la carga, tiene que tener 240 HP. Voy a que después de que pasa el puente, ese camión debería ser detenido y multado, digamos, ¿no? Ese camión, bueno, debería ser detenido y multado. Tomar la medida, hay que ser muy riguroso en ese tema, ¿no es cierto? Muy riguroso, muy riguroso. Después planteamos también una divisoria flexible que existe en diferentes sistemas, que se aplican también en otras partes del mundo, para que aquellos imprudentes que pasan en medio del puente y generan accidentes, bueno, no tengan la oportunidad de pasar. Tardemos 5 minutos más. Pero si existe un accidente y encima es grave, son 2 horas de corte. ¿Y qué opina de los bitrenes que ahora pueden circular libremente casi? Los bitrenes... Expliquemos qué es, Leticia. El bitrene son camiones más largos, con más ejes. Camiones más largos con un segundo acoplado, ¿no es cierto? Que la intención es bajar los fletes. Obviamente que tienen que ser camiones con mayor potencia, porque si van a hacer la misma potencia, indudablemente le va a faltar potencia. Vienen con más rueda para que la carga por rueda no genere menos, justamente, para que no dañe tanto. Y obviamente tiene que ir por rutas autorizadas, porque hay puentes que están diseñadas por una carga máxima, ¿no es cierto? De manera que hay que controlar el resto. No, está bien, en otras partes del mundo también se usan los bitrenes. Me hice una pregunta. Entre Paraná y Santa Fe hay túnel, no hay puente. Sí, exacto. ¿Por qué esa opción se eligió ahí y por qué no sería válida aquí entre Resistencia y Corrientes? Porque el túnel es más caro y más complicado construirle. En la historia del túnel le explico. Hay unos libros de geopolítica de la década del 70 donde los militares planteaban un posible conflicto con Brasil. De tal manera que no se autorizaba la construcción de puentes para que eventualmente la única conexión era Dionisio Sequeira al norte, ¿no es cierto?, que seca, ¿no es cierto?, y la segunda conexión era el puente Paso Los Libres, no había otra. Entonces lo que decían, si los brasileros nos invaden con tanques, que no puedan pasar la línea del Paraná con toda la logística, ni con camiones, ni con tanques, entonces prohibieron la construcción de puentes, no autorizaban, porque en realidad el río es de jurisdicción nacional. Ellos tienen que autorizar construir un puente. Entonces, frente a la problemática que hicieron los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, bueno, el lecho del río es nuestro, no nos pueden impedir y por eso hicieron el túnel. No porque sea más conveniente, sino que las cuestiones en ese momento, que hoy los parece absurdas, bueno, fíjese que una de las cosas que se planteaba es que en realidad Brasil construía Itaipú para que en caso de conflicto la rompen y inunden todo. En realidad, usted no va a invertir esa cantidad de miles de millones, le conviene más comprar aviones y bombardear a Argentina que construir una presa que además Brasil necesitaba la energía, o sea, se quedaba sin... Fíjese las hipótesis geopolíticas absurdas que se planteaban en ese momento, ¿no? Bueno, lo que hablamos, ¿no? La falta de criterio para definir las cosas importantes. Benicio, muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Gracias por Benicio Simula, ex secretario de Obras Públicas en aquel momento, docente universitario. Y Benicio, una última. Fuiste intendente de Resistencia, te sucedió Aida Ayala en la Intendencia de Resistencia y hace poco Aida fue conocida por un video donde participa de un grupo teatral y ella cantaba esto. Vamos a poner el video, queremos tu juicio, como si fueras el jurado del cantando o del bailando. A ver, vemos a Aida Ayala cantando Resistiré. Bueno, hablábamos también de la necesidad de que el puente resista. Puntaje, Benicio. No, eso es vida privada. Si le place el teatro, bienvenido sea. O sea, mal pero bien.
No, no está mal, porque además ya no puede estar en la vida pública, está impedida judicialmente, o sea... Hace bien en iniciar una carrera Y que artística. haga bien, conozco mucha gente mayor que está en ese teatro, haciendo teatro, porque viene bien. Yo cuando estaba en la secundaria, era joven, hacía teatro. ¿Y te puede llegar a tentar también? No lo sé a esta altura, pero realmente el teatro... lo digo por experiencia, ayuda mucho a expresarse, implica estar concentrado. Hay gente que lo hace por mejorar en otra actividad profesional. Bueno, a mí me ayudó muchísimo el teatro. Yo soy un agradecido, participé de varias obras porque en nuestro colegio secundario, después le explico cómo era el sistema, pero teníamos competencia, una de las cosas era teatro, así que participé, mi hijo el doctor, el Jettatore... 3 obras fueron, y la verdad que me sirvió mucho porque ayuda a uno al actuar en público, ¿no es cierto? Implica un desenvolvimiento que a veces a muchos les cuesta, ¿no es cierto? Yo soy agradecido de haber hecho teatro en la secundaria. Bueno, ¿podemos meter una más más política? Ya que lo tenemos acá, que hable un poco de todo. Habló de teatro. Breve. Benicio tiene sangre radical. Sí, ¿Podemos decir eso? Siempre lo tuve. ¿Y qué reflexión? Y no por una cuestión, no sé cuál sería el término, pero a mí me desagrada muchísimo los que cambian de viento según cómo viene el viento, ¿no? ¿Eso es a propósito de algo que está pasando ahora o en general? No, en general aquellos que pasan de un sector a otro, o sea, no tengo problema. A ver, Esta alianza con los libertarios. ¿Cómo le cae? prefiero no opinar. Después las elecciones con mucho gusto y voy a dar mi opinión como es presidente del partido, inclusive. Hay varios dirigentes que han optado por esa Por el silencio. Posición No, después hablamos. Porque yo deseo que ganen, pero hay cuestiones, insisto, ustedes me conocen, Schneider me conoce mucho más que ustedes. No tengo problema en expresar, porque no lo hago desde el punto de vista especulativo. Pero creo que habiendo sido funcionario, habiendo sido electo como intendente y habiendo sido presidente del partido, del comité provincial, creo que puedo opinar de ciertas cosas. Pero con mucho gusto, después de las elecciones nacionales, sí voy a expresar mi opinión, que no es de mala leche, sino porque creo que hay cosas que no debieran darse. Cuando yo digo aquellos que cambian, digo, y ojo que tengo buena relación, pero por ejemplo, lo que hizo Bullrich, está dando el círculo perfecto, montonera, peronista, radical con De la Rúa, ¿sí o no? Antes menemista. Menemista, radical, pasa al PRO, presidenta del partido, a la Libertad Avanza, ¿qué le queda? Volver a ser montonera, ¿entiende? O sea, si usted tiene convicción... Partido Obrero dice que le falta. No, porque ya fue montonera. Bueno. No es lo mismo, se van a enojar los muchachos del Partido Obrero. Obrero. En ese sentido, yo creo que usted tiene que tener convicción y pelearlo adentro. Por ejemplo, lo que hizo Mane se va del partido. Pelearlo de adentro. Si usted tuvo convicción de integrar un partido, claro que hay que corregir en cada partido. No hay ningún partido perfecto. Ni un partido perfecto. Yo me acuerdo que cuando Lilita decidió dejar el radicalismo, yo tenía buenas relaciones, que ella entregó la boleta como estatuyente cuando tuvimos que redactar el estatuto del municipio. Ella se fue, yo le dije, Lilita, vos formó un nuevo partido, pero no vas a encontrar 100% de personas perfectas. Siempre vas a tener inconvenientes. Si tuviste convicción, pelea desde adentro. Entonces, a mí la verdad que no me gusta los que se dan vuelta en el aire. Yo no digo que por ahí puede darse alguna cuestión, pero todos van a ver, este mismo caso de Esper. O sea, en la elección anterior se estaba abrazando con la reta en la interna, ¿no es cierto?, del PRO. Están los videos, te habrán visto, claro, ¿no? Y pasa sin paracaídas al PRO, a la Libertad Avanza, y esas cosas no puede ser. O sea, yo creo, por ejemplo, yo estuve 100% convencido cuando armamos Juntos por el Cambio. Yo fui uno de los convencionales en Gualeguaychú que votó a favor precisamente de esta alianza.
Pero el radicalismo no perdió la identidad, ni el PRO nos obligó a que nosotros entremos una boleta amarilla, o sea, armamos un nuevo nombre donde cada uno tenía su identidad, inclusive, si ustedes se acuerdan, tenía varios colores, ¿no es cierto? O sea, nos identificaba de forma diferente. Nos obligamos a que todos se pasen al radicalismo, todo el PRO a la coalición cívica. Fue realmente una cosa donde cada uno seguía teniendo su propia identidad partidaria. Ese fue, la verdad que una muy buena alianza, ¿no? Bueno.